Hola, buenas noches. Estamos en nuestra primer clase del curso de estadística y probabilidad y en esta ocasión tenemos 100 datos que corresponden a 100 personas que se encontraban en una clínica de salud de la Ciudad de México. Se les preguntó la edad a la que contrajeron cierta enfermedad y pues los datos son aleatorios: 73, 59, 29, 59, 68, 38, 62, 61, 79, 38, etcétera. Aquí vemos los 100 datos. Estos son nuestros 100 datos para para la primera clase de este ciclo en el marco del bachillerato a distancia del gobierno de la Ciudad de México. Y pues bueno, vamos a ir resolviendo eh, el planteamiento para la entrega de actividad para la primera semana, en donde se pretende llegar a una tabla de frecuencia, hacer una gráfica de columnas y después hacer un análisis del resultado que nos ofrezca esta gráfica. Bien, entonces de estos 100 datos que están en desorden, vamos a ponerlos en una columna para pedir a esta hoja de cálculo que no los organice del más pequeño al más grande. Bien, entonces lo primero que voy a hacer es acomodarlos. Los voy a acomodar para que vamos a seleccionarlos y copiar y pegar en una sola columna para que el programa los organice del más pequeño al más grande. Bien, ya los copié. Ok, los vamos, ya estoy terminando de copiar y pegar. Aquí está. Muy bien. Bueno, entonces ya en esta fila, lo primero que se me ocurre es quitarles ese color y ahora del más pequeño al más grande. Y así quedaría. Entonces tenemos un dato de 21, después de 22, luego tenemos 24, 24, 24, 24, sigue con 25, 25, 26, 26, 27, 28 y bueno, así llegamos hasta 79. Son 100 personas y las edades se encuentran entre 79 y 21 años, ¿ok? Lo siguiente sería encontrar el número de intervalos. El número de intervalos se puede calcular con la raíz del número de datos. Ya que tenemos 100 datos, la raíz de 100 sería 10. Luego viene el ancho de los intervalos, que sería el valor más grande, que es 79, el dato más alto, que es 79, menos el dato más pequeño, que es 21, entre el número de intervalos. 79 menos 21 entre 10 nos daría 58 entre 10, 5.8. Subimos al número siguiente, que en este caso puede redondearse a 6.
y tendríamos que construir una tabla de 10 por 6. Previo a este video, pues vi si nos quedaba bien una tabla de 10 por 6 o una tabla de 10 por 7, ya que si las edades van de uno en uno, las personas van cambiando, esta variable de los años va cambiando de uno en uno, se puede tener 20 años, 21, 22, 23, 24 años. No se tiene 21.69 años, no se tiene 35.896 años. Los años se miden en números enteros y van de uno en uno. No vamos brincando nuestras edades de 10 en 10, sino nuestras edades van pasando 21, 22, 23, 24. ¿Sí? Yo no puedo tener 10 años y al día siguiente tener 30 o 40 o 50 o 1000 años. Tengo que ir de año en año. Un día tengo 20 años, al día siguiente tengo 21 años. Pasó un año, durante 364 años tengo una cierta edad, un número cerrado, y al día siguiente ya paso a la siguiente edad. Entonces, por esta razón, podríamos pensar en que si nuestra base de la variable es de uno en uno, que pudiera pasar de números redondos a 6 a 7 y checar entonces con una tabla de 10 por 7 si quedan bien nuestros datos o si quedan bien nuestros datos en una tabla de 10 por 6. Bueno, vamos a hacerlo y observemos que queda bastante bien de 10 por 6. Entonces recuerden que el número de intervalos fue 10, aquí ya lo tenemos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ya que es la raíz del número de datos, que son 100 datos, nos daría 10, entonces es 10 el número de intervalos. Luego tenemos el ancho de cada intervalo. Ese intervalo, ¿de cuánto va a ser? ¿De qué tamaño? ¿De dónde a dónde va a ir ese intervalo? Se sacan los intervalos porque manejar 100 datos sería un poquito complicado. Para ello vamos a meter nuestros 100 datos o nuestros 1000 o 10,000 o 1,000,000 de datos, según los datos que tengamos, en paquetes más pequeños, en grupos más pequeños, más manejables. Una fórmula sencilla es la raíz del número de datos. Los datos son 100 y la raíz de 100 saldría 10. Entonces, pues vamos a manejar 10 datos en lugar de 100. ¿Ok? Bueno, y el ancho de cada intervalo va a ser el número más grande menos el más pequeño entre el número de intervalos y nos dio 5.8. Cerrando la cantidad nos da de 6, entonces sería de 10 por 6. ¿Ok? De 10 por 6. Vamos en esta tabla de 10 por 6 a escribir el número más pequeño, que es 21. Continuamos con 22, 23, 24, 25, 26. Muy bien. Y aquí vamos a seguir con 27, 28, 29, 30, 31, 32. ¿Ok? Y pues ahora que lo termine de hacer la máquina, voy a seleccionar y arrastrar para que me llene esta tabla. Y vean que queda muy bien, de 21 hasta 80. Todos nuestros datos entraron muy bien. Si no hubiera quedado bien, entonces podríamos subir al siguiente número y que fuera de 10 por 7, porque hubiera datos que se salieran y que no quedaran en esta tabla de 10 por 6. Ok.
Recuerden que debemos de siempre subir al siguiente ancho de intervalo con la intención de que todos nuestros datos queden dentro de estos subgrupos donde se van a manejar la información. Y aquí vemos que quedó muy bien de 10 por 6, que no fue necesario hacerlo de 10 por 7, ya que nuestros números de 21 hasta 80 entraron muy bien. Recuerden que el dato más pequeño es de 21 y el dato más grande es de 79. Aquí está. ¿Ok? Bien. Bueno, ahora lo siguiente es hacer nuestra tabla de frecuencias. El primer intervalo de la tabla de frecuencias va a ir de 21 a 26. De 21 a 26 va a ir el primer intervalo y va a contener las edades de 21 años, 22, 23, 24, 25 y 26. El segundo intervalo va a ir de 27 hasta 32. El tercer intervalo de 33 a 38. El cuarto intervalo va de 39 a 44. El intervalo 5 de 45 a 50. El intervalo número 6 de 51 a 56. El intervalo 7 de 57 a 62. El intervalo 8 de 63 a 68. El intervalo 9 de 69 a 74 y el intervalo 10 de 75 a 80. Muy bien, entonces ahora vamos ya no a manejar los 100 datos, sino únicamente vamos a manejar 10 datos. 10 datos, el primero de 21 a 26, el segundo de 27 a 32, el tercero de 33 a 38, el cuarto de 39 a 44, etcétera. Bueno, vamos a ver cuántas personas hay de 21 a 26 años entre esas 100 personas. Entonces, de 21 a 26. De 21 a 26 tenemos estas personas que acabo de seleccionar, una persona de 21, una persona de 22, una persona de 24, otra de 24, otra más de 24, otra de 24, una de 25, una más de 25, una de 26 y otra de 26. Les voy a dar un color para distinguirlas y voy a numerarlas. Una, dos, selecciono y arrastro para que lo cuente este programa. Son 10. 10 personas entre 21 a 26 años. ¿Okay? Esto es la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es de 10 personas en el rango de 21 a 26 años. En el intervalo de 21 a 26 años. En mi primer subgrupo, en mi primer intervalo, en mi primer grupo de la población, hay 10 personas de 21 a 26 años. Ahora vamos a 27 a 32. De 27 a 32 años, de 27 a 32 tengo estas personas que aquí están seleccionadas. Les voy a dar un color como este y vamos a numerarlas. Vemos que son
12. Son 12 las personas. Y ahora seguimos de 33 a 38. De 33 a 38. De 33 a 38 tengo estas personas. Les vamos a dar un color que sea parecido a este. Es como un gris. Entonces busco un color. Vamos a darle este. Y sería 1, 2, 15 personas. Muy bien. 15. Entonces ya llevo estas frecuencias absolutas, que son 10, 12 y 15 para el intervalo de 33 a 38 años de edad. Vamos a ver de 39 a 44. De 39 a 44, de 39 a 44. De 39 a 44, vamos a darle este color. 1, 2, arrastramos, seleccionamos y arrastramos y nos da 9. 9 personas. ¿Ok? Muy bien, esta es mi frecuencia absoluta para el intervalo de 39 a 44 años. Ahora de 45 a 50. De 45 a 50. De 45 a 50. Estas son de 45 a 50. Vamos a darle un color, un azul claro, o magenta podría ser también. Un magenta claro o un púrpura claro. Bueno, pues ¿qué tal este? Ok, entonces 1, 2, son 6 personas. Son 6 personas. Ok, ahí están ya. Esta frecuencia absoluta de 6 personas de 45 a 50 años de edad, ahora de 51 a 56. De 51, de 51 a 56 y vamos a darles un color verde, más o menos. Entonces a este grupo lo vamos a distinguir con un color en tono de verde por aquí. Vamos a ver qué tal este. Y vamos a ponerle un 1, un 2. Y vemos que son 6 personas. Son 6 personas. Frecuencia absoluta de 6 personas para el intervalo de 51 a 56. Ahora de 57 a 62. De 57, de 57 a 62. Las distinguimos con un tono de rosa, ¿qué les parece? Vamos a darle este color y las contamos y son 12. 12 las personas. La frecuencia absoluta es de 12 para el intervalo de 57 a 62 años. Ahora de 63 a 68. De 63 a 68. 63 a 68. Muy bien. De 63 a 68 vamos a utilizar, pues podría ser, ok, este verde. Y vamos a numerarlas. Son 14.
Ahora de 69 a 74. De 69, de 69 a 74 no vi un color. Ya tenía ahí unos colores, es un amarillo. Entonces vamos a darle a este grupo seleccionado un tono cualquiera, ¿eh? Puede ser cualquiera. A ver, este color no se distingue mucho, al menos yo no. Voy a dar un color más fuerte. Vamos a darle este color. Ok, ya los visualizo mejor. Y son 8 datos, muy bien. Tenemos que esta frecuencia absoluta es de 8 para el intervalo de 69 a 74. Finalmente de 75 a 80. De 75 a 80. Y vamos a darle un tono cualquiera. Pues bueno, que sea ese. Y los numeramos. Son 8. Finalmente ya tenemos aquí que fue 8 para el grupo de 75 a 80 años. Ya tenemos aquí nuestra tabla. Así quedó nuestra tabla de frecuencias. Ya tenemos los 10 valores de la frecuencia absoluta. También tenemos nuestros intervalos. Y ahora vamos a encontrar la frecuencia relativa, que es la frecuencia absoluta entre el número de datos. Entonces, le ponemos un igual. Cuando escribimos un igual en una hoja de cálculo, el programa sabe que a continuación viene o una ecuación o una fórmula. Y aquí vamos a darle un clic a el valor que tenemos de frecuencia absoluta y lo dividimos entre 100, ya que nuestra población es de 100 personas. Y 10 entre 100 nos da 0.1. Aquí arrastramos para que ella haga las siguientes operaciones. Ya tenemos 12 entre 100 nos da 0.12, 15 entre 100 nos da 0.15, 9 entre 100 nos da 0.09, 6 entre 100 nos da 0.06, 6 entre 100 0.06, 12 entre 100.12, 14 entre 100.14, 8 entre 100.08, 8 entre 100.08. Muy bien, ya tenemos aquí nuestra frecuencia absoluta y nuestra frecuencia relativa. Ahora vamos a sumar todas las frecuencias absolutas y nos debe de dar 100. Entonces aquí voy a escribirle suma, un paréntesis, abro paréntesis, selecciono las casillas que pretendo sumar, cierro el paréntesis y enter. Ya se hizo la suma y ahora vamos a hacer la suma con la otra serie de datos. Entonces igual escribo suma, abro un paréntesis, selecciono los datos que quiero sumar, cierro el paréntesis y enter. Y nos da 1. Muy bien. Bueno, esto significa que es correcto. Ya tenemos nuestra tabla de frecuencias. Ahora lo que vamos a hacer es seleccionar. Y aquí ya podemos ver que hay algunos valores que están mucho más arriba, como el de la edad de 33 a 38 y de 63 a 68. Ahí tenemos dos picos que en la gráfica los vamos a visualizar bastante bien, que es donde tenemos que centrar o iniciar la atención, darle la mayor importancia a esos picos para ir aplanando la gráfica y que vaya desapareciendo nuestra problemática
de salud. Bueno, voy a seleccionar dos columnas, la de intervalos y de frecuencia absoluta, están seleccionados y ahora busco por aquí en insertar un gráfico, insertar un gráfico y ahí quedó. Muy bien, le puedo dar ya aquí finalizar. Ya tenemos ahí nuestro gráfico. Ok, voy a salirme y voy a mover mi gráfico para que pueda ver todos los datos que fui armando. Bien, aquí muevo mi gráfico. Ahí queda bastante bien. Ahí queda bastante bien. Aquí hay algo que no me es útil, lo voy a eliminar. Bueno, me quedó así. Voy a reducir un poco para que visualicemos cómo quedó nuestra hoja de cálculo con los 100 valores. Después los acomodamos en una sola columna con la intención de organizarlos del más pequeño al más grande. Buscamos el número de intervalos, que es la raíz del número de datos, luego el ancho de cada intervalo, donde el valor más grande se restó con el más pequeño entre el número de intervalos y nos dio 5.8, redondeamos a 6. Vimos si en una tabla de 10 por 6 quedaban todos nuestros datos, podían entrar todos nuestros datos y después empezamos a armar la tabla de frecuencias y con esta tabla de frecuencias realizamos nuestra gráfica donde observamos que tenemos dos picos y es muy importante darle prioridad a la atención de las personas de 33 a 38 años como a las personas de 63 a 68 años. Por ahí tenemos que centrar nuestro trabajo. Luego vendrá atender a las personas que tengan entre 27 a 32 años y las que tengan 57 a 62 años. Y después, en un tercer momento, tendremos que atender a las personas de 21 a 26 años. Y pues ya después vendría, de acuerdo a esto, yo atendería a las de 21 a 26 como a las de 39 a 44. Veo aquí dos picos que están grandes que me causan ahí un impacto. Veo que esta enfermedad está atacando o los grupos más, tenemos dos grupos vulnerables que hay que atender y darles mucha importancia. Y pues finalmente tendríamos que atender a nuestra población más baja en la obtención o en la propagación de esta enfermedad, que sería de 45 hasta 66 años. Entonces, aquí hay algo muy importante que desde que empecé a ver esta gráfica lo tenía en mente, pero quería darle su momento. Hay una edad en la que somos muy vulnerables a otras enfermedades. Cuando ya tenemos más de 60 años, somos muy vulnerables porque tenemos otras enfermedades que son propias de la edad de los 60 años.
Y esas enfermedades son las de alta presión, las que van relacionadas a la diabetes y problemas cardíacos. Y bueno, son cuestiones de la edad. Entonces es muy importante que vean, junto con la atención a las personas de 33 a 38 años, tenemos que atender a las personas de 60 años o más. Eso es muy importante, que atendamos a las personas de 60 años, que les demos siempre la prioridad a las de 60, 70, 80, 90 y 100 años, junto con este pico de 33 a 38 años. Entonces, podríamos analizar y decir, bueno, voy a atender a las personas de 30 a 40 años junto con las personas de más de 60 años de edad. Y en un segundo momento ya empiezo a atender a las personas que tengan de 27 a 32 años junto con las personas de 57 a 62. Entonces, en un segundo momento puedo decidir atender a las personas de 20 a 30 junto con las personas de 50 años o más. Y aquí ya estaría en un tercer momento aplanando muchísimo la población o el problema, aplanando el problema de salud al que estoy enfrentando en un tercer momento. Y en un cuarto momento ya podría atender a mi población en general, ¿sí? Porque fui en dos grupos muy grandes, a los de 33 a 38 junto con los de 60 años o más. Después a los de 27 a 32 años junto con los de 57 a 62. Y en otro momento a los de 21 a 26 junto con la población que por ahí me faltara. Y allí allanaría y atacaría totalmente este, este problema de salud que tiene aquí un pico muy grande de 33 a 68, pero sin hacer de lado el grave problema que presentan las personas mayores de 60 años, donde también tengo un pico y que no puedo descuidar esos dos valores. Bien, pues con este análisis terminamos la clase del día de hoy. Nos vemos dentro de 8 días, donde analizaremos este, una segunda etapa, una segunda unidad que tiene que ver con la estadística y la probabilidad. Quedo a sus órdenes. Por favor, pónganse en contacto conmigo a través del foro que está en este video o también puede ser por medio de la plataforma, si ustedes son alumnos del bachillerato a distancia del gobierno de la Ciudad de México, ya que en el marco de este programa se hizo esta clase. Pues muchas gracias, quedo a sus órdenes y cualquier duda, con todo gusto, estaré para apoyarles en las materias relacionadas a las matemáticas.